Buenas tardes con todos. Es un gusto de que estén aquí presentes en esta esta programada sesión, ya que es la última que nos falta, que es la sesión número 11, Software Estadístico 3 de RStudio. Aquí está presente la doctora Rubí Paredes Ángeles. Y bueno, hoy nos va a, a explicar en esta ponencia sobre esta sesión. Ella es, bueno, magíster en Ciencias en Investigación Epidemiológicas en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es psicóloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y docente en Evisalud, investigadora Renacida. Bueno, doctora, podríamos empezar. ¿Me avisas si estoy Sí, perfecto? hola, ¿qué tal? ¿Me Buenas escuchan? noches, doctora. Sí, se escucha. Ya, genial. A ver, un momento. Sí. Ok, ya voy a compartir mi pantalla. Ya debería estarse viendo también. Sí, se ve. Ok, ok. Edwin me ha mandado un mensaje del link de asistencia, pero yo no veo eso. Tal vez alguien se lo pueda Sí, proporcionar. doctora. Ahorita les voy a mandar, descuide. Ok. Bien, entonces en la sesión de hoy vamos a ver un poco de análisis de datos con RStudio. Usualmente usamos otro software como Stata. Seguramente algunos de ustedes por ahí antes han usado Stata y no sé si R, pero es probable que menos personas lo hayan usado, ¿no? Recién estamos en esta migración a R. Eh, ok, entonces vamos a ver un poco de uso básico de R, introducción a R y también análisis descriptivo. Ok, mi nombre es Rubí Paredes y vamos a desarrollar esta clase juntos. Bien, aquí tenemos una parte introductoria en la que nos preguntamos qué es R y por qué deberíamos usarlo. Y estas son las diapositivas de Visalud, como ven por acá. Entonces aquí hemos colocado que R es bueno, bonito y barato y vamos a ver específicamente por qué. Entonces, para empezar, R es un lenguaje de programación, es decir, nosotros no vamos a realizar clics o vamos a usarlo como si fuera alguna aplicación, sino es más que tenemos que introducir nosotros el código. Es gratuito, esto es una gran ventaja. Como les mencionaba, creo que solemos usar Stata, pero la ventaja de R es que es gratuito, entonces no tenemos dificultades con las licencias y no tenemos que andar pirateándolo, ¿no? Lo encontramos fácilmente en Google y lo descargamos y lo tenemos en pocos segundos. Permite la reproducibilidad, esto porque podemos compartir nuestros scripts, ya sea en trabajos propios que hagamos o también cuando vayamos a publicar estudios científicos, artículos científicos, podemos compartirlo y, y hacer que otras personas reproduzcan nuestro trabajo también. Y tiene una gran comunidad de apoyo, creo que es uno de los software que más blogs, que más páginas, que más libros tiene, entonces siempre podemos encontrar respuestas a los códigos o a los errores que nos aparezca una vez que introducimos dicho código. Ok, entonces muchas veces se habla de R, pero en realidad la interfaz que usamos para analizar los datos no es tanto R, sino RStudio. R es un lenguaje de programación que utiliza código básico, es una versión rústica, es una versión más feita, y RStudio es una interfaz que nos ayuda a usar R.
Es una versión mucho más amigable. Entonces, para esta parte vamos a utilizar RStudio y no R. Y es importante empezar a instalar RStudio. No instalar RStudio, perdón, si es que no tenemos R ya instalado. Ok, entonces para la instalación vamos a ir a esta dirección. No necesitan instalarlo, si es que a alguien le da mucha curiosidad hacerlo ahora, genial. Si es que no hay problema. Pero cuando ya quieran hacerlo o puedan hacerlo, irían a esta dirección y lo que harían sería eh, asegurarse del sistema operativo que ustedes tengan. Usualmente, o la mayoría supongo que tiene Windows. Entonces les va a aparecer esta ventana. Vamos a la tercera opción y luego nos va a aparecer esta otra ventana. Le damos clic en base y un último clic acá y se empieza a descargar, ¿no? Como cualquier otro programa, software, aplicación, lo que sea, nos van a pedir una serie de permisos. Aceptamos y ya tenemos R, ¿no? Buscamos R en nuestro computador, nuestro laptop, y si lo abrimos, nos va a aparecer esto, que es una versión rústica. Aquí originalmente deberíamos escribir el código, pero es una versión más feita, como les decía. Entonces, para eso vamos a descargarnos RStudio, que es una versión amigable, y básicamente vamos a esta página de RStudio y luego instalamos RStudio para Windows. Si es que en caso tiene Mac o algún otro sistema operativo, también van a poder instalarlo, pero lo van a encontrar en las opciones que están un poco más abajo. Entonces, ¿cómo sabemos si ya se instaló? Lo que hacemos es abrir R y una vez que abramos R desde nuestra computadora vamos a encontrar esta interfaz, esta imagen, ¿no? Similar a esto. Y bueno, básicamente aquí tenemos la consola, el ambiente y algunas pestañas adicionales, que justamente ahora vamos a explicar la interfaz de RStudio, saber qué es lo que encontramos en cada una de las ventanas. Y tenemos 4 ventanas como aquí lo señalamos. Cada una de estas tiene una función diferente. Y aquí, en primer lugar, está el script, que es el lugar donde vamos a escribir el código. Luego está la consola, esta segunda parte, en la que vamos a obtener los resultados que le hayamos pedido aquí a R. Luego está el ambiente, en el que vamos a ver algunas partes como los objetos, nuestra base de datos también. Y acá en esta parte vamos a tener diferentes funcionalidades como archivos, gráficos. Vamos a poder observar los gráficos, podemos saber qué paquetes tenemos instalados, más de ayudas, visores, ¿ok? Entonces, solamente para profundizar en qué funciones tiene este script, aquí podemos escribir, editar y guardar el código. Cada script va a tener un título, que es básicamente el nombre del documento o del script. Y cada que añadamos código se van a añadir estas filas, ¿ok? Podemos usar este Michi para dejar comentarios y para correr cada uno de estas operaciones vamos a utilizar run, que es esta parte de acá, ¿ok? O también podemos hacer control más enter. Si es que alguien ha utilizado esta antes, saben que pueden hacer control más D, en este caso es control más enter. Muy bien. Aquí tenemos una parte más gráfica de cómo hacer, control más enter y ya. Si alguien tiene Mac, puede utilizar command más enter. Muy bien, vamos rápidamente con la consola. Les decía que aquí vamos a obtener los resultados que le pedimos a R en el script. Se puede escribir código en la consola, pero no se va a guardar. Entonces, donde sí guardamos nuestra información es en el script. Y cuando se escriba algo incorrecto en el código, aquí nos va a aparecer error, ¿no? Si es que nos equivocamos, por ejemplo, le pedimos aquí 14 menos 2, no, aquí no es 14 menos 2, ¿no? 14 menos entre 2. Esa operación matemática no existe, ¿no? Menos entre 2 no existe. Entonces aquí R nos va a decir que hay un error y posiblemente el error es este slash que estás colocando, ¿no? Es una ventaja que nos dice más o menos eh, en qué, en qué consiste el error que estamos generando. Entonces tenemos el script y la consola, que son como dos gatitos que están unidos.
son las partes que más vamos a usar seguramente, no las más importantes, pero sí las que más vamos a estar usando. ¿Ok? Luego venía el ambiente, aquí vamos a obtener los objetos. Ahora vamos a ver qué son los objetos, no se preocupen. Y vamos a poder conocer el número de observaciones y variables, ¿no? Por ejemplo, aquí esta es una base de datos que se llama datos GAT. Entonces, nos dice que esta base tiene 2826 filas y 20 columnas. ¿Ok? Finalmente tenemos una pestaña adicional, esta de acá, en la que vamos a encontrar pestañas para nuestros archivos, para saber qué archivos tenemos en la carpeta de nuestro directorio. Vamos a poder observar gráficos. Como les decía, también podemos observar los paquetes. Podemos ver una pestaña de ayuda, etcétera. Entonces, para crear scripts necesitamos seguir algunos pasos muy simples. Creo que todo el mundo ha utilizado Word y ha guardado un archivo en Word, entonces es algo muy similar. No hay gran ciencia en esto. Les decía que esta es nuestra carpeta, perdón, nuestra interfaz en RStudio. Entonces aquí hay, aquí hay un icono en el cual nos dicen más. Entonces, para crear un script le damos aquí clic y luego en RScript, ¿no? Que es un script de R. Eh, Otra forma también es hacerlo a través de File. Arriba en la parte superior izquierda vamos a encontrar eso. Luego New File y RScript. Hay muchas formas de crearlo. Lo importante es que nos va a aparecer algo así cuando ya hayamos creado el script, ¿no? Y como dice aquí, esto de acá no tiene título, ¿no? Se crea automáticamente y no tiene título. Entonces, para guardarlo, como en Word, hay una especie de disco o algo así. Entonces vamos a darle clic a esto y se guardará con el nombre que ustedes prefieran hacer. De tal forma que ya no aparece Untitled, antes aparecía Untitled, ahora aparece el nombre que yo le he asignado. ¿Ok? Entonces siempre lo recomendable es guardar frente a cada cambio que vayamos haciendo, cada ciertos minutos, para que no se vaya a borrar todos nuestros avances. ¿Ok? Ahora vamos con conceptos básicos de R. Vamos a ver dos conceptos básicos. Si es que entendemos esto, ya vamos a entender luego todo R, o la gran mayoría, porque en estos dos conceptos se basa la sintaxis de RStudio. ¿Ok? Entonces es muy importante para poder entender cualquier análisis que querramos hacer en el futuro. Ok, entonces vamos a ver qué es una función. Ok, las funciones son tareas específicas que le vamos a pedir a R. Pueden incluir argumentos, los cuales son especificaciones de la función. Entonces tenemos un ejemplo para ver esto. En este caso, tenemos una función que se llama round, que en español es redondear, ¿no? Y dentro de round coloco entre paréntesis los argumentos. Entonces le voy a decir, mira, quiero que redondees este número que es 5.222, dígitos igual a 1 para que lo redondees solamente a un dígito. ¿Ok? Ese número redondea a un dígito. Entonces esta es una función y dentro de paréntesis separados por comas van cada uno de los argumentos. Entonces, en el script me va a aparecer algo como, en el script voy a especificar esto, voy a pedirle a RStudio esto, y como resultado me va a entregar esto, ¿no? Que es un número, que es el mismo número, pero redondeado a un solo dígito. Esto es una función, ¿no? Round es una función. Así como tenemos round, vamos a tener múltiples funciones. eh, y ahora vamos a ver qué es un objeto. Ok, el objeto es una estructura que almacena información. A los objetos se les va a asignar valores usando este símbolo de asignación. Entonces tenemos aquí edad. Yo he colocado este nombre, yo le puedo colocar el nombre que yo desee, le puedo poner silla, vaso, lo que sea. Lo que sí debo colocar es esta parte del símbolo de asignación, el signo de asignación. Y luego dentro de edad voy a colocar la información que yo quiera colocar, ¿no? Puedo colocar 7, 5, puedo colocar 1000 números acá. En este caso estamos colocando solo uno por cuestiones de ejemplo.
Y como segundo ejemplo tenemos este otro nombre de objeto que se llama edades, ya no se llama edad, ahora le coloco edades. El signo de asignación que es súper importante y que sí o sí debe ir. Y luego vamos a colocar los numeritos. La información que quiero que RStudio guarde en el objeto que se llama edades, que son 12, 16 y 19. Todo esto a través de esta C, que es una función, al igual que round que veíamos hace un rato, en este caso, C es una función que hace referencia a concatenar. Concatenar significa unir, ¿no? Unir el 12, el 16 y el 19 como si fueran tres participantes y tuviéramos tres edades. Luego, para que veamos otro ejemplo adicional, tenemos este de COVID familiar. Nuevamente, yo he asignado este nombre de objeto. El signo de asignación sí o sí debe ir. Unidos estos tres elementos por la función que es concatenar y divididos cada uno entre comas. ¿Ok? Entonces ya vamos viendo un patrón de cómo construir objetos. Al inicio van los nombres que yo coloco arbitrariamente, el que yo quiera. Lo que sí o sí debe ir es esta parte del signo de asignación, y lo cual va acompañado de la información que yo quiero que guarde. Puede ser un solo número, pueden ser tres números, pueden ser 1000 números, o pueden ser palabras también. Bien. Ok, entonces, estos objetos, ¿cómo se verían en Excel? Creo que tenemos más familiaridad con Excel que con RStudio. ¿Cómo se verían estos? De esta forma, ¿no? Significa que tengo un participante, podríamos decir, el cual tiene una edad de 7, ¿no? Si es que pasáramos este objeto a una hoja de Excel, se vería así: 12, 16, 19, y si pasáramos este objeto COVID familiar a una base, se vería como sí, no y sí. Muy bien. Ok, ahora que ya sé que puedo nombrar los objetos, ¿qué nombre les voy a poner? Les recomendaba que usen letras, por ejemplo, primero nota matemática, que estén en minúscula como edad adultos, usar la menor cantidad de letras posible. Si es que podemos colocar una sola palabra mejor, acá hay dos, no está mal, pero si es que podemos hacerlo de esta forma mejor, porque acuérdense que ustedes son quienes asignan estos nombres a los objetos, ¿no? Lo que sí o sí necesitamos que esté es el signo de asignación. Y no usar números, o sea, para nombrar los objetos no usen números, porque un número difícilmente te dice algo, ¿ok? Y puede ser muy confuso para trabajarlos después. Tampoco combinen mayúsculas con minúsculas, edad de adultos, no. Si es que van a dividir palabras, mejor háganlo con guiones. Y no usen más de 15 caracteres, ¿no? Lo que decíamos hace un rato. Mientras más pequeño sea el nombre de su objeto, mucho mejor. Ok, ¿y cómo convertir el siguiente código en un objeto? Tenemos esta función que ya habíamos visto que era redondear al inicio. Y estos eran los argumentos, ¿no? Primer argumento de aquí hasta acá y separado por una coma iría el otro argumento que es dígitos hasta acá. Entonces, lo que necesito hacer es trabajar con funciones y objetos al mismo tiempo. Entonces, esta función la queremos pasar a un objeto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nombrándolo, ¿no? Necesitamos un nombre y un símbolo de asignación. Supongamos que 16.222 es el promedio de la nota de un alumno del curso de biología. ¿Qué nombre le pondrías tú? Esto es para un ejercicio para familiarizarnos más. Y las potenciales respuestas son estas, ¿no? Primero podríamos colocar nota, ¿no? Luego el símbolo de asignación, que es súper obligatorio. O también podemos colocarle en nota-biología, luego del acompañado con el símbolo de asignación. ¿Ok? Y la función que viene después se mantiene. Entonces tienen esta opción, también tienen esta opción, y ustedes pueden crear algún otro nombre también, o asignarle algún otro nombre también. Entonces ahora vamos a juntar objetos y funciones en una misma línea. Vamos a hacer ahora un ejercicio
sobre funciones y objetos, ¿ok? Entonces, vamos a identificar las partes del código en el siguiente ejercicio. Y para eso tenemos esta línea en la cual vemos a nota y a round. Entonces, estas serían las partes del código. Uy. Ok, estas serían las partes. Primero aquí tenemos nota, que es el objeto, el símbolo de asignación, que es estos dos elementos que están compuestos por el símbolo menor y un guión. Luego viene la función de redondear, el argumento 1 y el argumento 2, ¿no? Entonces, como vemos es algo repetitivo. Una vez que ya entendemos cómo se unen ambas partes, ya podemos crear análisis más complejos también. ¿Ok? Pero sí es importante que quede claro bien clarito que es un objeto y que es una función y que estos se unen a través de este signo de asignación. Y solamente para recordarles, los argumentos se encuentran dentro de paréntesis y estos se separan a través de comas. Entonces vamos a RStudio para ver esto. Voy a parar un momento esto. Ok, entonces ahora deben estar viendo mi RStudio y aquí vamos a trabajar en función a la interfaz que tenemos. Tenemos aquí en la parte del script, lo que les comentaba. Aquí tenemos a la consola. Mil disculpas, yo lo acabo de cambiar. Bueno, yo lo tengo así por defecto. Esto en realidad va acá y esto va acá. Ustedes pueden editarlo también. Hay una opción aquí en la parte del menú en la que ustedes pueden cambiar las ventanas. Por comodidad yo lo trabajo así, usualmente. Pero una vez que ustedes lo descarguen, van a encontrar aquí abajo la consola y el ambiente va a estar arriba. Entonces, en primer lugar, vamos a identificar bien las partes. Este es el script, esta es la consola, esta es la parte del ambiente, ¿ok? Y esta es la parte donde vamos a ver los gráficos. Plots, por ejemplo, es para gráficos. Files es para archivos, ¿ok? Entonces, ahí vamos a poder encontrar cada uno de estos. Ok, entonces vamos a ver la primera parte. En este caso tenemos a R como calculadora. Vamos a hacer algunos ejercicios súper fáciles para entender la lógica, simplemente. Entonces aquí tengo en la línea número 7 una suma. Voy a correr esta suma. Y como vemos aquí en la consola me aparece, voy a correr la parte de la resta también, y la multiplicación y la división, para que vean que puedo hacerlo todo junto, no necesito hacerlo uno por uno, con este símbolo de RAM. Una vez que ya quiero correr esta parte, vamos a decir mucho correr, le decimos correr a pedirle un resultado a RStudio. Entonces selecciono toda la parte que me interesa y luego le doy correr. Y me aparecen las respuestas o los resultados aquí. ¿Ok? Entonces, ahora vayamos a ver funciones objetos, que es lo que hemos estado eh, revisando hasta ahora en las diapositivas. Les decía que una de las funciones era round y aquí tenemos los argumentos. Creo que está muy chiquito, si no voy a agrandarlo. Ok, entonces aquí tenemos una función que es round, que es en el cual pues tenemos el primer argumento que es de 5.222 y en dígitos tenemos 1, en el cual estamos diciendo que redondee este número de 5.222 a un solo dígito, ¿no? Entonces vamos a correr esto. Ay, se va. Vamos a correr esto y me parece 5.2, entonces aquí está la respuesta. Y nuevamente para la parte de objetos vamos a correr esto de edad, en la cual estoy diciendo a RStudio, crea un objeto que se llame edad. Esto yo lo coloco como yo prefiera. Yo les había dicho que podemos colocarle silla y lo debería entender. ¿Ok? Vamos a correr como silla. Vamos a darle control más enter y me aparece en esta parte de acá, ¿no? Me dice que ya guardó
en su memoria a silla. Y eso lo podemos ver acá. Voy a bajar esto. Aquí ha guardado un objeto que se llama silla. Entonces, RStudio ya sabe que de ahora en adelante, cuando me refiera a silla, es porque contiene la información de 7. Vamos a volverlo a poner como edad, ¿ok? Solamente era para que ustedes supieran que podían colocar el nombre que deseen. Y vamos a volver a correr y ya lo guardo como edad acá abajo. No sé si se ve, creo que no. Que está edad, ¿no? Ya no está así, ahora está edad. Y lo podemos hacer con varios números, les había comentado. La línea 23 también la vamos a correr. Y el print. El print es para que me diga cómo está entendiendo, ¿no? Primero creo el objeto y luego coloco el print, porque el print me va a decir qué es lo que ha guardado R. Solamente para asegurarme de que lo haya guardado bien, estoy colocando este print. No solamente puedo guardar un solo número o varios números, sino puedo guardar varias palabras también. En este objeto de COVID familiar lo vamos a ver. Hace referencia a si algún familiar de los participantes ha tenido COVID. Vamos a correrlo. Ya corrí el objeto y ahora voy a colocar print. Y me dice que ha guardado este objeto con los datos de sí, no y sí. ¿Ok? Muy bien, entonces, crear un objeto para una función necesitamos un nombre y el símbolo de asignación. ¿Ok? Entonces, este es el nombre del objeto. Ya no es el mismo número, ¿o sí? No me acuerdo. Ah, sí, sí es el mismo número, pero ahora le estamos colocando otro nombre de objeto. ¿Ok? En este caso se llama nota biología. Entonces, vamos a hacerlo a través de la función de round, que es redondear, el argumento 1, que es este, y el argumento 2, que es este. Entonces vamos a darle correr a esto y ya lo ha guardado. ¿Cómo me aseguro que lo ha guardado? Porque en consola me aparece que se ha corrido esta parte. Solamente cuando observemos que hice errores porque no se ha guardado. Difícilmente un objeto al guardarse va a tener como resultado error. Pero si es que yo quiero asegurarme de cómo lo está entendiendo R, vamos a imprimirlo con esta función de print. Vamos a hacer esto de acá, vamos a bajarlo, vamos a copiarlo acá y vamos a darle correr. Entonces, RStudio lo que ha hecho es guardar este objeto, ¿ok? Pero ya no le he dicho el objeto directamente, le he dicho el objeto a través de una función, que en este caso es round. Entonces es diferente. Estamos combinando tanto objetos como funciones. Estoy utilizando una función, que en este caso es redondear, para guardar un objeto que es nota biología, ¿ok? Entonces, de esa forma trabajamos al mismo tiempo con objetos y trabajamos con funciones. Como les decía, es súper importante en RStudio saber de estos dos conceptos porque en base a ellos gira todos los análisis de R, desde los más sencillos hasta los más complicados. Ok, entonces ahora no sé si alguien tiene alguna duda hasta el momento. Muy bien, pasamos con la parte de paquetes. Vamos a usar paquetes para RStudio y pasa que al igual que ustedes cuando tienen su celular y ahí tienen diversas aplicaciones como WhatsApp, Twitter, Instagram, etcétera, en RStudio también vamos a poder hacer lo mismo, ya que tenemos muchos paquetes, muchos paquetes y cada uno de estos sirve para una función diferente. Por ejemplo, WhatsApp usualmente lo usamos para enviar mensajes, ¿no? Instagram tal vez por ahí para eh, ver fotos, ver reels, etcétera. Entonces, de igual forma va a pasar con RStudio. Vamos a utilizar algunos paquetes para funciones más específicas. Por ejemplo, puedo utilizar read R para leer algunos documentos en Word o algunos datos en Excel, etcétera. Y ggplot2 para generar gráficos o para visualizar datos. Bien, entonces aquí tenemos qué son los paquetes. Y los paquetes son una colección de funciones,
ya no solamente vamos a trabajar con una función, sino con muchas funciones, las que vayamos a necesitar nosotros. Y R tiene algunos paquetes que ya vienen instalados, pero muchos de ellos hay que instalarlos. Entonces, por ejemplo, readxl importa archivos de Excel a RStudio. Siempre o la mayoría de veces vamos a trabajar con archivos de Excel y necesitamos importarlos a RStudio. Entonces, este paquete que se llama readxl nos va a ayudar. Dplyr, que nos sirve para manipular datos, para hacer cambios en las bases, etcétera. Y ggplot, como les mencionaba, para realizar gráficos. Entonces, para usar las funciones de un paquete, primero debemos instalarlo. ¿Y cómo hacemos esto? A través de dos simples pasos. Primero, vamos a utilizar esta función. A partir de ahora vamos a utilizar muchas las palabras función y objeto, entonces, en este caso también va a pasar. En este caso, install package es una función. Siempre que vean, o la mayoría de veces que vean algo delante de un paréntesis, es porque es una función. Y lo que va dentro del paréntesis, como les había mencionado, es de, eh, el nombre o el argumento, la especificación de lo que estamos intentando pedirle a RStudio. Entonces, para instalar el paquete, colocamos install package, es la función por defecto, y luego colocamos entre comillas el nombre del paquete que necesitemos. Y para cargarlo, utilizamos la función library. Nuevamente la identificamos fácilmente como función porque está delante de un paréntesis. Y entre paréntesis vamos a colocar el nombre del paquete que necesitemos. Recuerden por favor que los paquetes se instalan solamente una vez y se cargan cada vez que abramos RStudio. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si es que tengo que usar el paquete readxl, vamos a colocar la función install package y luego entre comillas readxl. Y para cargarlo utilizaremos library y entre paréntesis readxl también. Entonces, con estos dos pasos ya puedo instalar y cargar paquetes. Muy bien. Ahora vamos con la parte de importación de bases de datos. Esto lo vamos a hacer a través de tres pasos. Primero, establecer el directorio de trabajo, luego seleccionar el formato que corresponda y luego correr el código de importación en RStudio. ¿Ok? Son tres pasos que vamos a desglosar ahora. Y el primero, como les menciono, es establecer el directorio de trabajo, que hace referencia a la carpeta en la cual nosotros tenemos la base que nos interesa analizar. ¿Ok? Entonces, para seleccionar el directorio de trabajo utilizamos tres teclas que son Control, Shift más H y nos va a aparecer algo así, ¿ok? A lo cual vamos a seleccionar la carpeta donde está dicha base. Aquí nos aparece que no hay ningún documento, ¿ok? Pero en realidad sí hay uno, solamente que no hay documentos que sean propios de R, no hay un script o algo así, entonces nos aparece que como que no, pero en realidad aquí hay una base en Excel, en formato Excel. Y lo que hacemos es abrir dicha carpeta que nos interesa, la cual le llamaremos directorio de trabajo. Luego seleccionamos el formato que le corresponda. Les decía que usualmente vamos a trabajar con Excel, entonces la función que necesitamos es esta, read-excel, que es lee Excel, ¿no? Leer Excel, algo así. Y luego de esto también colocamos el nombre de la base de datos, ¿no? Aquí hay un ejemplo. La función es esta y el ejemplo sería este, ¿no? Si es que nuestra base se llama o tiene como nombre de documento base, le colocamos base.xlsx, que es la terminación propia de Excel. Si es que alguien está utilizando formatos como de SPSS o de Stata, o de un Excel en CSV delimitado por comillas, también puedo usarlo. Hemos señalado esta parte para que ustedes tengan claro que usualmente es lo que mayormente vamos a trabajar, ¿no? Ok, entonces luego de esto vamos a correr el código en RStudio. Para importarlo es tan simple como esto, ¿ok? Colocamos base, el nombre del objeto, el símbolo de asignación que ya les había mencionado que era. Luego de ello la función y luego de eso especificamos cuál es la base que nos interesa importar. Muy bien. Ok, vamos a ir entonces a RStudio.
Y aquí tenemos el script. Ya habíamos visto que es un objeto y que es una función. Vamos a instalar paquetes ahora. Para instalar paquetes vamos a darle correr siempre que utilicemos RStudio y querramos pedir alguna línea, pues damos correr y hacemos correr con este botón de acá, ¿no? Bueno, yo ya lo tengo instalado, no lo voy a volver a instalar. Ya lo tengo instalado, entonces lo único que me quedaría hacer es darle clic a Library para cargar este paquete. ¿Ok? Si es que ustedes no tienen instalado el paquete, lo que pueden hacer es darle correr, van a esperar algunos segundos y luego ya los van a tener instalados. Ya lo cargué, perdón, y aquí me parece que todo bien con esa parte, ya se cargó. Ahora voy a cargar la base de datos. ¿Ok? En este caso tenemos una base de datos que se llama base nutrición. Base nutrición. Lo estoy haciendo de la misma forma que les había mostrado. Necesito darle un nombre al objeto a mi base. En este caso le he colocado simplemente base. Podría colocarle datos, data, lo que yo prefiera. Esta parte de acá sí que es obligatoria. Esta parte yo no la puedo manipular. Para importar necesito todo este código. Y lo que va dentro de acá es el nombre de mi base. ¿Ok? Entonces vamos a dar control shift más H. Y mi base está en descargas, entonces todo bien ahí. Simplemente lo mantengo. Y luego de eso voy a darle correr. Entonces voy a darle correr ahora y ya se cargó la base de datos. Ok, aquí está la base de datos. Para ver la base de datos, ¿cómo hago esto? A través de una función que se llama view. ¿Cómo sé que es una función? Les había mencionado que lo que aparece delante de un paréntesis en gran parte es una función. Entonces vamos a darle correr a esto. Y aquí vemos la base de datos, ¿no? Es una base de datos que tiene 10 filas y tiene 4 columnas. Una de ID, otra de sexo, otra de IMC y otra de cintura. Muy bien. Voy a cerrarla. Si la cierro no es que ya no voy a poder tenerla, simplemente o que ya no se cargó, sino que la estoy cerrando y luego puedo volver a abrirla si es que yo deseo. Una cuestión adicional es que la base también se guarda acá. Ok, aquí vemos una base que también tiene 10 filas por 4 columnas. Si es que yo quiero abrirlo desde acá, también lo puedo hacer dándole doble clic y ya se abrió la base. Muy bien, entonces ya hemos importado la base, también ya la hemos visto y ahora necesitamos trabajar con dicha base. ¿Ok? Vamos a ir a las diapositivas. ¿Se están viendo mis diapositivas ahorita? No se logra ver, se logra ver el Ya no lo otro. conté. Ok, ok, ok. Gracias. A ver. Ya. Entonces, vamos a ver una función básica en este caso. Para trabajar con funciones, para poder hacerlo necesitamos instalar dos paquetes, en este caso tidyverse y dplyr. ¿Ok? Les había dicho que primero necesitamos instalarlos y luego cargarlos y luego de eso ya podemos hacer las operaciones que querramos o que necesitemos. En este caso vamos a trabajar con la función str que nos ayuda a conocer la estructura de un objeto. Un objeto puede ser una base de datos. En este caso tenemos una base de nutrición, una base pequeñita de nutrición. Y vamos a usar esta función str para conocer cómo está compuesta dicha base. ¿Ok? Entonces, si es que yo coloco esto en mi script y lo corro, en consola me va a aparecer esta salida de acá. Y nos está diciendo básicamente que tenemos 10 filas por 4 columnas. Si es que vemos eso en la base, vamos a poder comprobar que es cierto, 10 filas por 4 columnas. ¿Ok? Luego nos dice cuáles son esas variables ID, sexo, IMC y cintura. Por ejemplo, en IMC me dice que es una variable numérica, me parece como num, que significa variable numérica, y me dice que hay 10 datos.
10 datos. Si es que hubiera un dato perdido por ahí, me diría que hay 9, ¿no? Pero en este caso, como están completos, hay 10. Y me dice además cuáles son esos datos. En este caso nos muestra los 10 datos, ¿ok? Algunas veces no nos va a mostrar todos porque normalmente trabajamos con bases muy grandes. Pero en este caso, como es una base chiquita, sí me está mostrando todo. Pero si es que no me muestra todo, cuando tenga bases grandes, me va a mostrar al menos los primeros datos, ¿no? Los primeros 10 datos, 8 datos. Y eso ya es bastante para darnos una idea de cómo está compuesta o qué está midiendo cada una de las variables. Entonces, podemos observar rápidamente cuáles son las variables, el tipo de variables, si es una variable numérica o como le está leyendo, y cuántas observaciones hay por cada una de estas variables a través de esta parte. Ok, entonces vamos a RStudio. Vamos a compartir RStudio para esta sección. Ok, entonces ya debería estar siendo mi RStudio. Eh, ok, lo que necesitamos hacer es correr esta parte de acá, desde la línea 44 hasta la 53. Si es que no tienen instalado, lo pueden instalar y si no, pues vamos a cargar los paquetes. En mi caso ya los tengo instalados, así que solo los cargo. Voy a darle correr. Ya están cargadas las librerías, los paquetes, y vamos a darle correr a esta parte. Entonces vemos aquí esta salida, que es la misma a la que habíamos explicado hace un momento, ¿no? Ok, entonces por ahí todo bien. Vamos a cambiar aquí el nombre de la base, vamos a ponerle base con mayúscula para ver qué pasa. Y me dice que aquí hay un error, ¿ok? Me dice que no va a darnos ningún resultado porque no encuentra el objeto que se llama base con mayúscula. Bien, entonces aquí hay un error, evidentemente. Por eso les decía que es muy importante saber colocarle nombres a los objetos que utilicemos en R. Eh, ¿Por qué? Porque si no pueden aparecer estos errores, ¿no? Entonces es necesario que trabajemos mucho, mucho en orden, porque una sola letra puede cambiar los resultados que vayamos a tener. Voy a volver a colocarle el nombre original para que ya no me aparezca error. Y ya me aparece nuevamente la salida que me interesa. Muy bien. Ok, entonces vamos a la segunda parte de esta ponencia. Hasta ahora hemos aprendido a cómo crear objetos, funciones, paquetes, importar bases de datos, reconocer datos perdidos y no plausibles. Creo que eso no lo hemos visto mucho. Vamos a hacerlo rápidamente acá. Vamos a utilizar esta función de summary. ¿Cómo sabemos que es una función? Nuevamente, porque eh, después de la función se encuentra un paréntesis. Vamos a colocar summary base. Y aquí vemos esta salida, ¿no? Voy a correr nuevamente. Vemos las 4 variables y nos da mucha más información que esta parte de acá. Ninguna es mejor, simplemente son funciones diferentes y nos dan información diferente también. Entonces, por ejemplo, si vamos a la parte de IMC, esta variable de IMC, vamos a tener un valor mínimo que es de 22, valor máximo que es de 29, una media que es de, perdón, la media que es de 24.3, la mediana que es de 23.5, nos da los datos del primer y el tercer cuartil también. ¿Ok? Entonces es una parte un poco más descriptiva. Muy bien. Ok, entonces, quiero ver. Ya, entonces está viendo mi pantalla en las diapositivas y ahora vamos a revisar un poco sobre análisis descriptivo. Ok, vamos a utilizar otra base que es salud mental, así se llama, eh, para poder construir una primera tabla de un artículo. Ok, sabemos que en las primeras tablas de los artículos usualmente va la parte de las características de los participantes. Entonces aquí tenemos dos ejemplos
breves en los cuales nos presentan las características generales de los egresos hospitalarios de casos de Guillain-Barré. Y aquí están las características, aquí está la frecuencia absoluta, que es el N, y el porcentaje para cada una de las variables. De igual forma aquí hay un estudio sobre percepción sobre vacunas y nivel de conocimientos, actitudes y prácticas hacia COVID. Entonces, nos muestran en la tabla 1 las características de los participantes. Aquí aparecen las variables y aquí aparece tanto la frecuencia absoluta como la frecuencia relativa a través del porcentaje. Entonces, para usar RStudio vamos a necesitar algunos paquetes y funciones. En este caso, hay algunas que ya vienen instaladas de forma automática en R, como estas, ¿bien? Pero hay otras que sí necesitamos instalar. Uno de los paquetes que necesitamos instalar es tidyverse. Entonces es hora de importar la base de datos. Vamos a importar esta base que les decía que se llama Salud Mental y que es un archivo en Excel, ¿bien? Una vez que importamos y corremos esta función de names, vamos a ver todas estas variables. Entonces vamos a RStudio para poder hacer esto. Voy a bajar esto de acá. Voy a borrar esto de acá que me está estorbando. Y vamos a instalar este paquete que se llama tidyverse. Yo ya no lo voy a instalar porque yo lo tengo, pero si es que alguien lo quiere utilizar por primera vez y necesita instalarlo. Voy a correr esta línea de cargar el paquete y luego voy a importar esta base de datos que se llama salud mental. ¿Sí? ¿Cómo lo corro? Con el signo de RAM. Entonces ya fue importada y ahora vamos a darle correr a la parte de names. Y me aparecen todos los nombres de las variables que tiene esta base. Tenemos en total 28 variables. Entonces ya no estamos hablando de una base pequeñita, sino ya es una base más grande. Y si la queremos ver, vamos a correr esta función de salud. Y me aparece toda la base, ¿no? Me aparece toda la base y nos dicen cuántas filas tiene y cuántas columnas también. 250 por 28 columnas. Voy a cerrarlo y vamos a ir a esta parte de análisis descriptivo. Entonces, para análisis descriptivo, vamos a utilizar esta base, vamos a continuar con esta base y lo vamos a hacer a través de 5 pasos, ¿ok? El primer paso es definir qué tipo de variable tenemos, evaluar si esta variable tiene o no datos perdidos. Si la variable es numérica, debemos evaluar normalidad y calcular medidas de tendencia central y dispersión. Pero si la variable es categórica, es más sencillo porque vamos a calcular frecuencias absolutas y relativas, nada más. Ok. Aquí tenemos los dos tipos de variable que pueden ser categóricas, como tipos de vacuna, Pfizer, Moderna, AstraZeneca. También hay otra variable de sexo, como hombre, mujer, grado académico, bachiller, maestría, doctorado. Y en numérica podríamos tener variables como temperatura, peso en kilogramos, etc. ¿Ok? Entonces estas son variables que se expresan en números y estas son variables que se expresan en categorías. Vamos a centrarnos en este flujograma, que es un flujograma que nos ayuda a tomar decisiones para cada tipo de variable que tengamos, ¿ok? Entonces, si tenemos un tipo de variable numérica, primero vamos con la categórica mejor. Si tenemos un tipo de variable categórica, es más sencillo, no nos complicamos la vida, porque de frente reportamos frecuencias absolutas y relativas, ¿ok? Pero si es que tenemos variables numéricas, ahí sí nos vamos a demorar un poquitín más, porque necesitamos evaluar esta parte de la normalidad. ¿Cómo podemos evaluar normalidad? A través del histograma. Hay más formas. Podemos comparar la media con la mediana, podemos comparar
podemos utilizar otras medidas como la simetría, la kurtosis, etcétera. Pero el método más adecuado será el histograma en este caso, ¿ok? Que es un método gráfico. Ahora, ¿qué reportar? Si es que encontramos que la variable sigue una tendencia normal, utilizaremos o reportaremos, mejor dicho, la media y la desviación estándar, pero si es que no encontramos normalidad, reportaremos la mediana y el percentil 25 y el 75 o el rango intercuartílico, ¿ok? Bien, entonces vamos a seguir este flujograma para la evaluación de las variables de nuestra base de datos salud mental. Pero si es que tenemos claro esto, ya podemos hacer lo demás rápidamente. ¿Ok? Entonces, tenemos dos tipos de variables. Para categóricas no nos complicamos la vida, simplemente frecuencia. Y para numérica hay que evaluar normalidad y a partir de eso decidir qué vamos a reportar. O esto o esto. Muy bien, vamos a ir ahora a RStudio a evaluar eh, esto. Creo que por ahí hay un micro abierto, ¿no? Bien, ok. Entonces el primer paso era definir qué tipo de variable tenemos. Y en este caso tenemos a sexo, que debería ser una variable dicotómica, perdón, una variable categórica. Voy a borrar nuevamente esta parte. Ustedes siempre que necesiten borrar lo que hay en consola, bórrenlo, porque sabemos que lo más importante es script, ¿no? Script sí es lo que tenemos que estar guardando. Voy a guardar, por ejemplo, ahora, para que no se me borre nada. Ok, entonces la primera variable es sexo. Vamos a utilizar esta función. Ok. Si nos damos cuenta, si recordamos brevemente, en esta parte dice salud. Ok. Salud se llama el objeto que creé para esta base de datos. Entonces, siempre que quiera trabajar algo en esa base, utilizaré salud. Luego todo esto se une a través de un símbolo de pi, que es un porcentaje, mayor porcentaje, que lo puedo crear con control, ¿cómo era? Control al M, creo, o control al M. Control al M, y se crea rápidamente. Está creado. Eh, y esto nos ayuda a concatenar, a unir funciones. Count hace referencia a que cuente cuántas, eh, cuántas observaciones hay por cada valor de sexo. Y print que nos lo muestre, ¿ok? Que nos muestre esta información. Entonces vamos a correr esto. Nos está mostrando primero esta variable de sexo, nos dice que tiene dos valores y nos dice cuántos participantes hay en cada uno de los valores. En cero tengo 114 personas, creo que hace referencia a hombres, y uno, en caso de mujeres, que hace referencia a 136 personas. ¿Ok? Ahora vamos a realizar el conteo para la variable total PHQ9, que es un instrumento que mide depresión. Nuevamente colocamos lo mismo, si se dan cuenta no hay tanta diferencia. No hay diferencia prácticamente en estos dos códigos, entre sexo y PHQ9. La única diferencia es sexo, la variable sexo y la otra es total PHQ9, ¿no? Lo demás es lo mismo. Entonces vamos a darle correr a esto. Voy a darle control D para correrlo y vemos que ya no es una variable categórica, difícilmente es categórica, sino que hace referencia a un puntaje. ¿Ok? Entonces, la persona con menos puntaje tiene 4 puntos y es solamente una. Y la persona que tiene más puntaje es la que tiene 24 puntos y también es solamente una persona. ¿Ok? La mayoría está por acá, ¿no? Por el medio, con 13 puntos, en el cual hay 25 personas o también 32 por acá. Muy bien. Entonces, hemos visto que sexo solamente tiene dos categorías. Solo tenía dos categorías, en cambio PHQ tiene muchas. Así que vamos a categorizarlo y para eso necesitamos correr este comando en el cual vamos a utilizar esta parte de salud
corremos esta parte de salud que hace referencia a nuestra base original, nuevamente el símbolo para unir funciones, y a través de esta función de mutate vamos a poder crear categorías para que sea mucho más sencilla su interpretación. ¿Ok? Entonces tenemos la función de mutate, que también tiene otra función de case when, y en la cual estamos diciendo, en el caso de personas que tengan menos o igual a 4 puntos en esta variable de PHQ9, hay que colocarle como ninguna. Cuando tengan igual a 9 o menos que esto, le colocaríamos leve. Cuando tengan menos de 14 o igual a 14 puntos, moderado, y así con las demás, ¿no? La siguiente categoría sería moderadamente severo y luego severo. ¿Ok? Entonces aquí lo que hacemos es crear categorías. Creé estas categorías. Voy a darle aquí a correr. ¿Ok? Y ya se han creado. Entonces aquí vamos a poder visualizarlas mejor. Eh, Esta variable se guardó en una variable nueva que se llama phq9cat. Y aquí vamos a pedirle contar esta variable, y vamos a ver cuánto nos sale. Entonces en ninguna tengo un participante, que hace referencia a no tener síntomas, me parece. Síntomas de depresión. Luego en leve hay 18 personas, en moderado 117, moderadamente severo 105 y en severo 19. ¿Ok? Entonces ya reduje mi variable numérica en estas 5 categorías. Ahora vamos a evaluar si tienen datos perdidos. En primer lugar vamos a hacerlo con edad. ¿Cómo evaluamos si tienen variable? A ver, un momento. Ok. Eh, Vamos a visualizar la cantidad de datos que tiene esta variable con esta función de glimpse. Ok. En este caso tenemos 250. Si recordamos, nuestra base originalmente tenía 250, lo que nos hace pensar que no hay ningún valor perdido, pero con esta función también podemos evaluar. Entonces vamos a correr esta otra función de la línea 110. Y nos dice que en este caso sí hay 6 valores perdidos. Como vemos, aquí hay un valor de NA. Seguramente aquí vienen más valores. Les decía que no siempre nos va a mostrar todos los datos, pero en principio tiene 6 valores que deben estar mucho más allá. ¿Ok? Luego, en esta primera parte hemos estado viendo lo que corresponde a variables categóricas. ¿Ok? Pero también podemos tener el caso de variables numéricas. Así que vamos a hacer una inspección visual para esta parte de el PHQ9, para el total de PHQ9. Vamos a correr primero esta parte, en la cual podemos visualizar cuántos datos completos tiene la variable. Tiene en total 250 datos. Y vamos a crear un histograma. Acá me parece un error en el que nos dice que la figura es demasiado larga, entonces vamos a agrandarlo. Ya, ahora sí me aparece. Ok. A ver, ¿qué están viendo ustedes? Sí, están viendo bien. Ya. Entonces, me aparece esta variable de PHQ9, de lo cual podemos concluir que aparentemente sí sigue una tendencia normal. Bien. Sí, sí se parece a cómo debería presentarse una variable que tenga tendencia normal, entonces vamos a concluir que sí existe normalidad aquí. Muy bien, vamos a hacer esto un poco más pequeño. Y vamos a hacer lo mismo con la variable colesterol, porque igual me va a decir que no se puede. Ok, vamos a hacer lo mismo con la variable colesterol, vamos a crear un histograma para la variable colesterol. Y en esta parte vemos algo diferente. Ya no está tan claro como en la variable total de PHQ9, sino que vemos que la mayor concentración de datos se da
o aparece en la derecha y hay menor concentración de datos en la izquierda. Por lo tanto, pareciera que no sigue una distribución normal. Bien. Ok. Entonces, en este caso, ya vimos que la variable PHQ9 sí sigue una distribución normal, pero la variable colesterol no. Entonces vamos a extraer las medidas de tendencia central y dispersión para cada uno. En el caso de PHQ, vamos a correr esta línea 127. Con el PHQ vimos que sí sigue una distribución normal. Vamos a reportar la media, que es 14.46, y también la desviación estándar. La desviación estándar, que en este caso es 3.55. Ok. Y en la parte de PHQ vimos que no seguía una tendencia normal, entonces vamos a correr esta línea 130 y lo que vamos a reportar será la mediana, que es 204, eh, y el rango intercuartílico. En este caso no voy a correr este código que es para la desviación estándar, simplemente me voy a quedar con esta parte de acá. Y reportaría, mejor dicho, el P25, que en este caso es el primer cuartil, 169, y el tercer cuartil, que es 260. Bien, entonces vemos que en el caso de que sí haya normalidad, reportamos la media y la desviación, pero en el caso de colesterol en el que no hay normalidad, reportamos la mediana y el P25 y el 75. Aquí tenemos variables categóricas. Como les decía, sexo es una variable categórica. Vamos a correr esto. Ya lo habíamos visto hace un rato, pero ahora necesitamos convertir estos valores con etiquetas para que no nos aparezca 0 y 1. 0 es masculino y 1 es femenino, entonces vamos a correr esto. Ok. Y esto es sexo cat. Entonces vamos a estimar la frecuencia absoluta y relativa. Y en esa parte de acá vamos a colocar este comando que hace referencia a contar, ya no sexo. Aquí antes le pedíamos cuenta sexo, ahora le estamos pidiendo que cuente sexo cat, que es la variable que acabamos de crear con estas etiquetas, pero que además nos muestre los porcentajes redondeados a a un solo dígito. ¿Ok? Vamos a ver qué sale. Ok, entonces tenemos aquí dicha información. Tenemos la información para femenino y para masculino al 136 y un porcentaje de 54.4% y para masculino 114 con 45.6%. Ambas suman 100%. Bien. Ahora vamos a hacer lo mismo para la variable contagio de COVID. Vamos a darle correr al comando que hace referencia a contar los datos de esta variable. Y tenemos que esta variable tiene tres valores, 0, 1 y 2. Y acá están las frecuencias absolutas de cada una de estas variables. Vamos a convertir esta variable con las etiquetas que les corresponden. Entonces, para 0 tenemos sí, para 1 tenemos no y para 2 tenemos no se sabe. ¿Ok? Ok. Corremos esto. Y ahora vamos a contar, ya no vamos a contar para contagio COVID, sino vamos a contar para contagio categorizado, según lo que hicimos ahora. Vamos a correr esto y ya tenemos el porcentaje y la frecuencia absoluta, ¿no? La frecuencia absoluta y el porcentaje para cada una de las categorías de no, no se sabe y sí. Muy bien, entonces, bueno, esto es algo similar a lo que yo les había mostrado, pero básicamente en esto consiste la parte descriptiva, reconocer qué tipo de variable tenemos. Como les había mencionado, si es que tenemos categóricas, de frente creamos código para reportar frecuencias absolutas y relativas. Pero si es que tenemos variables numéricas y nos vamos a demorar un poquito más, necesitamos evaluar normalidad. El método más confiable siempre va a ser el histograma, más allá de Shapiro-Wilk u otros métodos.
y en qué reportar dependerá si encontramos normalidad o no. Si es que sí encontramos normalidad, reportamos media desviación estándar, y si es que no encontramos normalidad, reportamos mediana y los percentiles 25 y 75. Ok, creo que aquí hay una tabla de cómo reportar esta tabla 1. Tenemos las características. Aquí está un poco lo que hemos hallado en cuanto a edad y a sexo. También está lo de colesterol, ¿bien? Y aquí hay algunas especificaciones de cómo deberíamos colocar el pie de página. Esto debería estar abajo, solamente por cuestión de espacio no lo hemos corrido. Pero si es que por ahí tenemos variables que no hayan encontrado, que no hayan seguido la normalidad, reportaremos mediana con el rango o los percentiles. Y si es que sí existió, vamos a reportar la media y la desviación estándar. Ok, eso es todo en cuanto a mi parte. He tratado de sintetizar bastante eso porque entiendo que tenemos solamente una horita. Espero que haya quedado medianamente claro. Me avisan si es que hay alguna duda. Gracias. Muchas gracias, Rubí Pérez. Bueno, chicos, si hay alguna consulta o duda respecto a lo antes expuesto, podrían tanto escribir mediante el chat o también alzar la manito, bueno, vía virtual, ¿no? Mientras tanto, voy a ir pasando el último paso de lista final. Bueno, veo que no hay ninguna duda con respecto al tema, así que muchas gracias, doctora Rubí, por estar aquí presente y por exponernos este tema, que justo fue un tema pendiente que teníamos. Y bueno, agradecemos de su presencia, ¿no? Y su tiempo. Listo, chicos, gracias. Cuídense. Un abrazo. Chau, chau. Hasta luego, doctora Rubí. Muchas gracias. Listo, chicos, pueden ir ya al último paso de lista final que se les pasó mediante el chat para que puedan ir poniendo sus datos y ya culminamos con eso.